Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, jóvenes señoritas. Espero me estén escuchando dentro de lo que es la sesión del día de hoy. Estamos aquí aceptando a sus compañeros dentro de lo que es esta sesión sincrónica. Espero todos y cada uno de ustedes esté escuchándome. Confírmeme a través del chat, a través del audio, por favor, si me escucha. Sí se escucha, profe. Ok, muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Los que no pudieron estar, no se preocupen. La sesión está siendo grabada para que cuando tengan un espacio en un determinado momento, pues ustedes puedan revisar, ¿no? Este material, que créanme que pues vamos sobre el programa y plan de estudios que nos marca lo que es esta materia de microparasitología y que dentro de estas consideraciones estamos revisando esta temática y buscando una alternativa para poder tal vez pues darle solución a lo que son los llamados que ustedes realizan, ¿no? Lo que es esta sesión, pues es uno de los temas que vamos a estar trabajando. ¿Sí veo mi pantalla? Sí se ve, profe. Ok, bueno, dice su compañera que sí se ve. Gracias. Vamos a iniciar en breve dentro de lo que es esta cuestión, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que es el tema del día de hoy que vamos a estar trabajando. Espero todos y cada uno de ustedes esté revisando esta cuestión. Ya muchos de ustedes nos quedamos dentro de lo que es esta consideración en lo que es el microscopio. Podríamos decir que nos falta un poco hablar de lo que es la parte importante del microscopio. Uno de los temas que nos conlleva a esta consideración es el estudio de la microscopía, por decirlo así, dentro de lo que es nuestra materia de microparasitología. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir la pantalla y espero ya todos lo estén observando. Si tienen algún problema y se llega a salir lo que es la presentación de la red, pues sí, ¿no? Espero todos estén observando la pantalla. Sí se ve. Sí, se dice. Bueno, vamos a empezar con la parte de la historia, ¿no? Ustedes como tal hicieron una actividad en la cual diseñaron, muchos ya me compartieron su video, enfocalizado hacia lo que es esta parte del microscopio, ¿no? ¿Qué importancia tiene el que conozcamos las partes enfocalizadas hacia lo que es el microscopio? Pues tiene muchísima, ¿no? Una de ellas es conocer parte de la historia enfocalizada hacia lo que es esta materia, ¿no? Y en primer momento, pues tenemos parte de la historia que nos marca, disculpen, estoy aceptando a sus demás compañeros que se están integrando a lo que es la sesión. Está un poquito cargando esta consideración. Entonces, les decía, parte de la historia está focalizada a estas sesiones que vamos a estar revisando el día de hoy. Y muchos les decía, ya me enviaron lo que es su video explicativo. Espero a muchos de ustedes pues puedan identificar las habilidades que desarrollaron, ¿no? Al poder comprender el concepto. ¿Perdón? ¿Qué pasó? A ver, ahí escuchamos una vocecita, no se preocupe. Historia dentro de lo que es el microscopio, ¿no? Se han estado integrando más compañeros. A ver, permítame. Y tenemos un dato, mencionábamos, ¿no? Antes de lo que es el invento hacia lo que es el año 1610 por Galileo, según lo que marca parte de la historia en lo que es esta cuestión, es una consideración que se tenía en aquel entonces hacia lo que es la parte de la historia del descubrimiento, ¿no? Pero
sin dejar de recordar, perdón, que también dentro de lo que es estos pioneros, hubo muchos que aportaron a lo que es el descubrimiento, tanto como Galileo, tanto como lo que es esta cuestión de Anton van Leeuwenhoek, también tuvieron aportaciones muy significativas para poder dar a conocer la parte importante de lo que hoy en día se conoce como lo que pues vemos en internet, ¿no? Me enseñaba y luego me Ya se decía, pasa la diapositiva, perdón. ay padre, le digo, sí, va a venir a aprender, sí. Está en historia el invento. Ok. A ver, estamos aquí compartiendo la pantalla. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Tengo aquí un problemita. Sí, profe, sí se escucha. Sí se Sí se escucha. escucha. Entonces, como parte de la historia tenemos, a ver, lo que es estas dos consideraciones. En el año 1610 hablábamos de lo que era parte del invento. El nombre, la palabra de tal como lo que es, viene utilizada por primera vez dentro de lo que son estos acontecimientos que marca la Real Academia. Lindsay también hablaba, en el caso de Anton van Leeuwenhoek, les platico, ¿no? Existía la Real Academia, una asociación en la cual en aquel entonces, en el siglo XVII, si más no me equivoco, este coautor de Anton van Leeuwenhoek y lo que era nuestro coautor que se focalizó en el descubrimiento fueron los correlacionados al descubrir, ¿no? El origen de lo que era el microscopio, ¿no? Dando a entender que la palabra micro se enfoca mucho a las cuestiones de lo que es lo pequeño, ¿no? Scope es a la palabra ver. En aquel entonces, como ustedes podrán ver, valga la situación, Galileo dio una aportación en lo que es esta Academia Lens, que era una sociedad científica a la que pertenecía Galileo, y publicaron trabajos sobre lo que era la observación del microscopio en el aspecto de lo que era una abeja, ¿no? Algo muy similar pasó en lo que es este científico, Anton van Leeuwenhoek, eh, que también iba haciendo sus propios descubrimientos, sus propias aportaciones, pero muchos de esos descubrimientos pues no fueron aprobados a lo que era esta Real Academia como tal. Y hoy en día lo vemos en los contextos científicos, existen diferentes descubrimientos que como tal se tiene en consideración, a ver, las aportaciones de científicos mexicanos, ¿eh? Pero desafortunadamente esas aportaciones de científicos mexicanos nos han invadido, por decirlo así, ¿no? Continentes de otro país. ¿Por qué? Porque en lugar de patentar el mexicano, lo creado en nuestro país, viene un extranjero, lo modifica y pues lo patenta a su criterio, ¿no? Y dentro de esas consideraciones hablábamos de Anton van Leeuwenhoek, que en el siglo XVII era un comerciante holandés utilizando estas partes dentro de lo que es el microscopio de fabricación simple, descubrió por primera vez protozoos, bacterias, situaciones que pues usted necesita conocer, ¿no? ¿Quiénes fueron estos hombres y qué hicieron como parte de la historia a lo que respalda esta utilidad dentro de lo que es el microscopio, ¿no? Tiene su origen como tal, el primer microscopio enfocalizado a lo que fue este coautor eh, Anton van Leeuwenhoek,
es este que podrás observar dentro de lo que es la presentación, ¿no? No se alcanza a distinguir. Era una pequeña parte muy diminuta en la cual, pues, simplemente aquí como propósito primordial era lograr identificar los pequeños microorganismos. No tenía mucha importancia lo que hoy en día vemos, pues, ¿por qué? Hablamos de microscopio, ¿no? Y tú te imaginas una parte correlacionada hacia lo que es el microscopio óptico. En aquel entonces, así nació toda esta parte de lo que es el microscopio. Observe usted cómo era tan pequeño, pero aquí sobresalía algo muy importante, que era la lupa que se utilizaba en determinadas funciones para poder observar todos esos microorganismos, ¿no? Y esta era una de las partes que utilizó lo que es nuestro primer microscopio de este coautor, el microscopio primitivo de Anton van Leeuwenhoek, que tenía lupas combinadas con las que llegó a alcanzar 200. Parece que hubo ahí una pequeña interferencia. Se desconectó y se volvió a conectar. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. ¿Ven mi presentación? No. No, yo no la veo. ¿Lo sacó o algo así por el estilo? No. Sí, por unos segundos. Sí, porque... No, yo pensé que te había sido para estar bien, pero ahora resulta que estás peor. A ver, permítame. ¿Ya logran ver la presentación, chicos? No, aún no. No, profe. Aún no. Ups. Se me alentó este... Me sacó la aplicación a mí también. Ahorita estoy viendo que... Vamos a revisar aquí la conexión. Ajá, y les platicaba, ¿no? Ahora, ustedes en lo que realizaron, dentro de todas esas características del microscopio, díganme ustedes a ver qué otra característica pudieron identificar de su microscopio que ustedes realizaron. Que hable un poquito de parte de la historia. ¿Quién dice yo? Que se fueron modificando las lentes para que se vieran así de más acerca a los microbios o las bacterias. Exacto. Esa es una característica, ¿no? Muy bien, Evelyn. A ver, Cortés Guzmán, Guadalupe, ¿qué otra característica podemos identificar en esta consideración a lo que es la parte del microscopio? ¿Sí me escuchas, Cortés Guzmán, Guadalupe? ¿Quién dice yo? Quiero aportar. Pues que también se fueron agregando varias piezas a los microscopios, por ejemplo, los brazos donde se pone la muestra para que sea más fácil observar ya sea las bacterias, un espermatozoide o cualquier otro tipo de cosa. Ok. Y sí, miren muchachos, pues todo esto que les estoy comentando es algo porque lo vamos a utilizar, ¿sí? Una de nuestras actividades prácticas de esta materia, microparasitología, es que usted sobre todo aprenda, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad que tiene el microscopio? ¿Cómo se utiliza el microscopio? ¿Para qué se utiliza el microscopio? ¿Sí?
¿Qué podemos observar con el microscopio? Porque en el área de lo que es esta consideración de la licenciatura de enfermería y estomatología, juega un papel muy importante, ¿sí? Para poder diagnosticar cuestiones generales enfocalizadas hacia lo que es el sector salud, ¿no? Y les decía, en su actividad que ustedes realizaron, muchos como tal, hicieron muy buena ejemplificación, ¿eh? Y muchos ingeniaron de alguna otra manera para poder compartir esta parte de lo que era el microscopio y su importancia, ¿no? Entonces, a ver, les voy a compartir. ¿Sí me logran escuchar bien o no? Sí se escucha, profe. ¿Qué pasó ahí? ¿Estás bien? A ver, ¿logran ver la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Este internet. Bueno, nos habíamos quedado en la parte de la historia. Aquí, hasta acá, ¿sí me entendieron o no me entendieron? A ver, los escucho. Hasta acá vamos bien. Partes del microscopio de Anton van Leeuwenhoek, microscopio del siglo XVIII. Esta es una ejemplificación. ¿Cómo fue evolucionando, no? La parte de la historia dentro de lo que es este microscopio. Ernest Abbe, las mejoras, fue las más importantes que realizó en el ámbito de la óptica, ya que surgieron en el año 1877, publicando la teoría del microscopio. ¿Sí están viendo la presentación, chicos? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Y Carl Sainz mejora el microscopio de inmersión, sustituyendo el agua por aceite de cedro, lo que permite obtener 200 aumentos en lo que es, 2000, perdón, aumentos en lo que es esta consideración. Y vamos a ver, miren, a lo que quería yo llegar, a esta parte, fundamentos de lo que es la microscopía. Es el tema principal, ¿no? Ya revisamos la historia. Ahora quiero que ustedes comprendan, ¿no? Esta palabra de microscopía, ¿no? ¿En qué consiste estos fundamentos de la microscopía? En un primer momento es desarrollar que usted como licenciado en enfermería y obstetricia, que usted como licenciado en estomatología, comprenda que al poder observar, identifique lo que son parásitos, microorganismos, bacterias, todo este tipo de situaciones en en este pequeño mundo tan maravilloso llamado microorganismos, por decirlo así, ¿no? Y dentro de los fundamentos de la microscopía vamos a tener que una de las características del observador, pues es que si ustedes observan a través de lo que es esta parte del microscopio, van a identificar diferentes características que lo conforman, ¿no? Y una de ellas es el tornillo macrométrico, tornillo micrométrico. ¿Para qué sirve este tornillo? ¿Alguien de ustedes me puede decir para qué sirve este tornillo? El primero, el que es este macrométrico, es para ajustar el enfoque del lente para que se vea. Ok. Ahora, si hablamos de lo que es la pieza o tubo de visualización con lentes, ¿para qué creen ustedes que sirve en el caso de esta pieza? En el caso del número 2. Para cambiar las flechas o algo así. Bueno, en el caso de las piezas o tubos de visualización con lentes, vamos a ver algo muy correlacionado hacia lo que son los objetivos, ¿sí? Si ustedes ven aquí en la representación, en el número 2,
Ahí es donde haces la señal hacia lo que es esta consideración. En el caso del 3, tornillo de ajuste del foco. ¿Qué función cumple eso? A ver, el tornillo de ajuste del foco. Ya lo leyeron, ya lo revisaron. Ahora platícame, ¿qué función fue la que tú comprendiste que realiza este tornillo? A ver, ¿quién dice yo? No es el que se ajusta para que podamos conseguir un enfoque más preciso de lo que es la muestra. Efectivamente. Tornillo de ajuste del foco. Si tú quieres enfocalizar a esta consideración, tienes que agregar un poquito más de luz o disminuir, ¿no? Vamos a tener en el caso de lo que es la plataforma para apoyar o sostener los objetos, observar cómo se llama. A ver, esta parte que encontramos ahí en el punto número 4. ¿Cómo se llama eso que logra usted observar? Que está sobre la plataforma, que son dos como tornillitos. ¿Cómo se llaman esas? A ver. Pinza. Platina. 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 Sí, la plataforma es de platina, pero lo que está sobre esta parte, ¿cómo se llama? Son las pinzas. Diafragma o unas Las pinzas que... pinzas. Se llaman pinzas de sujeción, ¿sí? ¿Es donde se pone el portaobjeto? Exacto, ¿sí? Todo esto, miren, en esta sintonía que estamos platicando y estamos hablando, es en la que yo quiero que usted vaya comprendiendo, porque el día de la actividad práctica que realicemos o vayamos a realizar dentro de lo que son estas consideraciones, ustedes van a ser los responsables de manipular este instrumento. Entonces, ya necesitamos tener un conocimiento previo hacia lo que voy a hacer, ¿sí? Porque me ha tocado vivirlo, que pues llegan, hay muchas de las personas que nunca en su vida han observado un microscopio, ¿sí? A veces, porque es muy difícil conseguirlos, es muy difícil que las instituciones educativas las tengan a su alcance y pues si lo logras observar, nada más tal vez en un museo, ¿no? O de exhibición, pero sí, de alguna otra manera, difícilmente pues lo pudiste manipular. En esta consideración, pues ustedes van a tener, esperemos, la oportunidad para manipular ese tipo de situaciones, ¿no? Y observar en una otra consideración las partes de lo que podríamos decir la célula, todas estas consideraciones de microbios, parásitos, bacterias, virus, en determinadas consideraciones. Entonces, dentro de lo que es esta cuestión, tenemos esta parte fundamental de lo que es el microscopio en el ámbito de la microscopía, la plataforma para apoyar el sostén de los objetos, observar el espejo que observa usted. En aquel entonces así se consideraba, ¿no? Todo esto ha evolucionando dentro de lo que es esta cuestión. Los esquemas del microscopio se han ido evolucionando y tenemos aquí un claro esquema de lo que es el microscopio y la funcionalidad que tiene en lo que son los aumentos, en lo que es el ocular, el objetivo, lo que es esta consideración del diseño que nos permite observar lo que decíamos en lo que son las preparaciones de algunos microbios, algunas bacterias. El aumento de luz es otra característica que se ha mejorado. Esta parte también de los objetivos, también de los revólver que forman parte de los objetivos para lo que es un microscopio como tal. Y dentro de todas estas consideraciones, pues tenemos aquí una representación que a través del ojo vemos como una imagen real formada por objeto invertida es propiamente agrandada hacia lo que es una imagen visual. Todo esto es a través de lo que es un ocular, que después de ese ocular se observa lo que es el objeto como tal para identificar la muestra
y tener identificado esta parte de la característica entre lo que es el objetivo y el condensador. El condensador sería la parte de la luz que necesitamos iluminar dentro de lo que es esta muestra para poder observar, ¿no? Observar lo que es esta consideración de todo aquello que vemos en microorganismos, parásitos, bacterias, ¿no? Y parámetros ópticos tenemos que se ven muy relevantes dentro de lo que es el aumento, el poder de la resolución, el número de campo, la profundidad de foco, los contrastes. Todos estos parámetros, digamos que son los que intervienen en esta parte de los objetivos, por decirlo así, para poder formar pues una mejor resolución, ¿no? Y también tenemos que en el caso del aumento, ¿cuál es la funcionalidad? Calcular lo multiplicado dentro de lo que decíamos observar con ayuda de lo que son los objetivos, ¿no? Entonces, la palabra aumento es muy recurrente, ya no necesitamos explicarla más allá, su nombre lo dice todo. En el caso del cálculo del aumento, vamos a identificar que es a través de lo que es esta consideración en un diagrama de microscopio, está enfocalizada en lo que es el objetivo, en lo que es la cuestión ocular, como podrán observar aquí, tenemos un objetivo y una cuestión ocular, que son los responsables de llevar a cabo esta consideración en el número de aumentos que va a evolucionar, por decirlo así, lo que es esta cuestión de la muestra que deseemos observar, ¿sí? También vamos a tener el poder de resolución del microscopio. Es otra cuestión que interviene en esta situación, ¿no? ¿Cuál es ese poder de resolución, por ejemplo, que tiene el microscopio óptico? Un ejemplo, podríamos hablar, ¿no? En un poder de resolución se considera la distancia que se encuentra a lo que son las muestras logradas observar y que vamos a identificar que en esta cuestión el poder de resolución nos va a ayudar a identificar en nanómetros, ¿sí? En nanómetros, la distancia que se encuentra una célula de otra, en nanómetros, ¿no? Y dentro de este poder de resolución, vamos a ver que dentro de esta consideración, entre mayor, podríamos decir, solución exista para poder observar la muestra, mayor resolución vamos a obtener, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Miren, les platico un ejemplo. No sé si alguien de ustedes ya logró observar células en un microscopio. A ver, ¿quién dice que ya observó? ¿Alguien de aquí ya observó células? Yo en la secundaria, bueno, no sé si tenga que ver con las células, pero pusimos un tejido de cebolla y también la Ajá, sangre. ok. ¿Y qué observaste? A ver, platícanos. Pues ahora sí que como unos circulitos. En la sangre eran unos puntos primero, después se fueron formando como si fueran circulitos. Y ya en la cáscara de cebolla, se fueron, eran como unos gusanitos, algo así. Ajá, o eso observó. Y ¿Alguien como que más? A tenía ver, capas. muy bien. ¿Alguien más que nos platique? Evelyn ya nos platicó que ella sí ya ha tenido la oportunidad en la secundaria. ¿Alguien más? ¿Quién estudió en el Cebeta? De aquí, a ver, ¿quién dice yo? Yo. Yo. A ver, ustedes sí tuvieron la oportunidad, ¿no? De ver células, ¿o no? Sí. A ver, platíquenos cómo fue su experiencia. Pues nosotros, bueno, al menos yo lo hacía yo con pruebas de alimentos Ajá, y pues ya se iban viendo, digamos, como de que, am, como puntitos, ajá, ajá, y así. Era fácil de ver con el microscopio, ajá, pero como que un poco enredado. ok. Sí, muy bien. A ver, su otra compañera.
Platícanos de tu experiencia, a ver. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, Bueno, dice que sí. Sí, efectivamente, ¿no? Esa es una de las finalidades que identifiquemos los tipos de célula, las características de las mismas. Difícilmente, les digo, a veces dentro de las actividades prácticas podemos obtener una buena resolución. Desafortunadamente, en el ambiente educativo designan muy poco presupuesto para lo que es esta consideración de la investigación y la parte de la ciencia. Pero vamos a tratar de que usted, que no ha vivido esta experiencia y poder observar células en el ámbito de lo que son células animal, células vegetal, bacterias, microorganismos, parásitos de alguna otra manera, también vamos a tener esta consideración de lo que va a ser estas actividades prácticas que vamos a estar generando, ¿no? Eh, Vamos a adentrarnos dentro de lo que es esta cuestión. Y continuando con lo que es la temática, tenemos aquí un número de campo, pues no es el más que el diámetro, en el cual se tiene esta consideración hacia lo que nosotros podemos observar dentro de lo que es el microscopio como tal, enfocalizado en lo que es milímetros, ¿no? Siempre en lo que va a ser la observación de los microorganismos, los vamos a medir a partir de nanómetros y de esta parte considerando lo que son milímetros, ¿sí? Ya que, pues, recuerden ustedes que la célula es la parte de la unidad más pequeña que podemos observar dentro de lo que es el ser humano, ¿no? Profundidad de campo, pues ya va más extendida hacia el objeto que deseamos observar. Por ejemplo, en el caso de las flores, en el caso de lo que podríamos hablar del moho, el moho, pues es una profundidad de campo que si deseamos analizar los tipos de bacterias que existen en el moho, pues vamos a ver lo que es nuestra profundidad de campo, ¿sí? Entonces, también tenemos los contrastes, que no es más que la diferencia de absorción de la luz entre un objetivo y el medio en el cual se puede identificar lo que son las diferentes tinciones. Esta palabrita de tinciones, investiguenla en su casa, ¿sí? O cuando tengan un espacio. La vamos a utilizar muchísimo. Las tinciones están enfocalizadas a las sustancias químicas que nosotros vamos a utilizar para poder observar una célula, ¿no? Está una sustancia muy común llamada lo que es el azul de metileno, lo que es esta parte del Lugol, lo que es el agua destilada, agua oxigenada, también son partes importantes que también podríamos utilizar para poder tinir lo que es hacer las tinciones en lo que van a ser muestras que deseemos observar, ¿sí? Entonces, también vamos a tener en esta consideración, ya nos queda muy poquito tiempo, lo que es la identificación de los buenos parámetros. De esta manera es como pues se pretende observar, ¿no? Lo que es la parte importante de los buenos parámetros en un microscopio de buena resolución, porque también eso juega un gran papel, que nuestro microscopio sea de buena resolución. Y pues les decía, aquí en nuestra cuestión difícilmente encontramos, ¿no? Y el microscopio óptico compuesto, esto ya lo revisaron, ya se deben de saber todas las partes de lo que es el microscopio. Como actividad, vamos a realizar el día de mañana, les voy a compartir un pequeño Kahoot para que también ustedes realicen una actividad en lo que va a ser microscopio compuesto y la funcionalidad de sus partes, ¿sí? Todos tienen que descargarme Kahoot, estomatología, enfermería, porque igual les voy a compartir actividades para que practiquen en lo que es esta parte del microscopio. ¿Sí, jóvenes y señoritas? Sí, sí. profe. ¿Sí? Sí, profe. Y pues ya para concluir, todo esto también tiene un porqué, ¿no? Ya identificamos la parte de lo que es fundamental en lo que es el microscopio.
Vimos tornillo de lo que es la platina, condensador, lo identificaron ustedes que explicaron, los oculares, los objetivos, la cabeza del microscopio, y también se puede desmontar, ¿no? Así como lo que es esta consideración, tenga usted ese conocimiento. Tenemos un sistema estático en lo que es este microscopio, estático, por decirlo así, conformada de platina, pie, tubo, brazo, que difícilmente se puede desmontar, ¿no? Y así podríamos hablar de una infinidad de microscopios hasta adentrarnos a microscopios ya de alta gama, de alta tecnología, que pues hoy en día solo los grandes científicos tienen ese alcance de dar esa utilidad, ¿no? Y la finalidad, pues, era que usted identificara la funcionalidad de todas y cada una de las partes. Dice sistema de ajuste. Tenemos nuestro sistema de ajuste, el anillo de ajuste dentro de lo que son los oculares. Esto es lo que logra usted observar. El tornillo que nos permite mover la cabeza, ¿sí? De lo que es el microscopio. El tornillo del condensador. O sea, todas estas partes que ves tú aquí tienen una funcionalidad y yo quiero que el día de mañana pues tú sepas cómo utilizarlo, ¿no? La palanca de cierre del diafragma, también tenemos aquí la palanca del cierre del diafragma, tornillos de regulador de la platina, porque naturalmente en las prácticas pues este tipo de microscopios es el que se utiliza muchísimo. Tenemos sistemas de enfoque, lo que es el freno, el tornillo macrométrico, el tornillo micrométrico que les mencionaba yo. Estos son unas ejemplificaciones para que ustedes identifiquen, ¿no? Ah, ya sé cuál es el macro, cuál es el micro, ¿sí? Su nombre lo dice todo. El freno, pues ya sé que es parte del sistema de enfoque. Estas tres estructuras fundamentales que estoy observando, ¿no? Tenemos la platina, que está constituida por lo que es las escalas, y la pinza. Las escalas juegan un papel para calcular a qué altura es importante colocar lo que va a ser nuestra muestra dentro de lo que van a ser las pinzas, ¿sí? Entonces, esa es una de las funciones importantes que tiene esta parte de lo que es las escalas. La parte óptica, su nombre abarca muchísimo en lo que son oculares, objetivos, el sistema propio de iluminación, los condensadores, diafragma, la fuente de luz. Ya lo revisó usted desde casa y todo esto pues es parte importantísima, ¿no? Sistemas de focalización en fuentes de luz, el filtro, la lámpara, interruptor de graduación de luz, esa es una parte muy importante, ¿no? Y pues ya por último la parte de lo que es el diafragma, y con esto estaríamos cerrando lo que es nuestra sesión. Se me va a cortar la reunión, me despido de ustedes, esta sesión quedó grabada. Quería retroalimentar toda esta parte de lo que ya revisamos en lo que es el microscopio. Recuerden, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, estoy para escucharlos.